Entonces, habiendo terminado la primera parte, que fue todo lo que explicó Agustín hasta ahora, vamos a desarrollar en esta segunda parte, lo voy a hacer de vuelta, de la cuarta clase práctica de la materia. Ya no sé si es cuarta o quinta, ahora me agarró esa duda, pero no importa. El tema del núcleo central. El tema del núcleo central se aplica exclusivamente para un tipo de flexión de todos los que vieron con Agustín, que trata de flexión compuesta. ¿Ok? Tenemos flexión simple por un lado, en el cual tenemos solo momentos flectores, ya sea en I o en Z, o en los dos. Y tenemos por otro lado flexión compuesta, que es el caso en el cual tenemos aplicado flexión en alguno o en los dos ejes y Z, y además tenemos una fuerza normal. Entonces, núcleo central es un concepto que aplica para flexión compuesta. Entonces, vamos a recordar ahora cómo era la ecuación de tensiones y en particular la ecuación de mi eje neutro. Entonces, mi eje neutro, ¿qué verificaba según lo que dijimos antes? ¿Cuántas eran las deformaciones en el eje neutro? No se deforman. No se deforman. Entonces, epsilon igual a 0. Esto implica sigma igual a 0. Bueno, ¿y sigma cuánto vale? ¿Alguien se acuerda cómo era la expresión de sigma? Toda para flexión compuesta, oblicua. La normal sobre el área. Esa es la parte fácil, pero está bien que la diga primero. ¿Qué más? No me acuerdo. No, bueno, dale. Está bien. El momento en I por Z sobre la inercia en I. Ok. Más o menos. Más. Y después, Menos el momento en Z por I sobre JZ. Es perfecto. sobre. Ahí está. ¿Está bien, no? Ahí, sí. Perfecto. Entonces, esta es una expresión de tensiones en flexión compuesta, oblicua, compuesta porque tengo normal, oblicua porque tengo MI y MZ. Y esta es la expresión para mi eje neutro. Entonces, si yo sumo ambas, como hizo Agustín en el ejercicio anterior, voy a obtener algo como esto que está acá. Que si yo lo despejo un poquito, voy a llegar a esta expresión que está de vuelta mal escrita. ¿Por qué? Porque esto no es tensión, esto es solo el paréntesis de adentro. Recordemos que para pasar de la expresión de la izquierda a la expresión de la derecha, lo que hacíamos era decir que MI es igual a Z por N y MZ es igual a menos EI por N, donde EZ y EI son excentricidades del esfuerzo normal, es decir, cuánto se me aleja el esfuerzo normal respecto del baricentro. Bueno, entonces llamamos a esta expresión de acá. Bien. Entonces, vamos ahora a pensar un primer caso en el cual se me va a pisar con esto que puse acá, pero se lee. Pensemos el primer caso en el cual el centro de presión pertenece al eje Z. ¿Ok? Entonces, si el centro de presión pertenece al eje Z, y vamos a ahorrar un poquito de todo esto sin hacer más lío. ¿Cómo se me simplifica esto que está acá? ¿Cómo se me simplifica la ecuación del eje neutro cuando el centro de presión pertenece al eje Z? ¿Qué significa que pertenezca al eje Z? El centro de presión. El eje Z es este, ¿ok? Y el centro de presión va a poder estar aplicado, no sé, lo pongo en cualquier lado. Va a estar acá, supongamos, o acá, arriba, ¿está bien? Sobre el eje Z, en algún lado. Pero ¿qué particularidad tiene? ¿Cuál es la línea de fuerzas? Sí, bueno, no vamos a meter con eso. ¿Cuál es la excentricidad en I si el momento, si el centro de presión pertenece al eje Z? 0. 0, ok, perfecto. Entonces, excentricidad en I vale 0, y entonces puedo jugar un poquito con esta ecuación y ver qué obtengo, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar primero la situación, tengo ese centro de presión, y despejando esa ecuación que yo dije acá, tenemos una expresión de Z directamente en función de propiedades de la sección y de la ubicación del centro de presión. Esto que está acá sale directamente de esta ecuación. ¿Quieren que haga el calculito? Lo hago, por las dudas.
tengo 1 sobre A más excentricidad en Z por Z sobre JI más excentricidad en I por I sobre JZ igual a 0. Pero yo sé que la excentricidad en I vale 0, entonces todo este término lo borro. Y de acá despejo el Z. ¿El Z qué es? La distancia Z, ¿qué es? A ver. La excentricidad. ¿Es que, perdón? Es la excentricidad en Z. Eso es EZ. Esta es la excentricidad en Z. Yo le pregunto Z. En esta ecuación, ¿qué me representa? La distancia ¿cómo se llama? Al punto de precisión era. De presión. Es por donde pasa la línea neutra. Ok, tenemos dos opciones. Una que sea la distancia al centro de presión y otra que sea la distancia de la línea neutra. ¿Y con cuál me quedo? Bueno, acordémonos que excentricidad en Z se definía, como una excentricidad, se definía como M sobre N. Ok, vamos a hablar de una excentricidad en general. Después le ponemos el signo que corresponda. Esto me dice que la excentricidad es la distancia del baricentro al centro de presión o punto de aplicación de la carga tal que me genere todos los efectos que tengo sobre la sección. El Z, como estoy igualando esta presión a 0, es la distancia al eje neutro. ¿Ok? Porque recordemos que en realidad esto lo simplifiqué, esto estaba así, vamos a borrar esto que está acá, acá lo multiplico por una n, y esto igual a 0, y esto es sigma. ¿Ok? Esta expresión es la misma que esta, en realidad que esta, solo que dije que la excentricidad de I es igual a 0. ¿Ok? Entonces, como tengo solo una distancia, y estoy igualando tensiones a 0, yo sé que esa distancia va a ser mi distancia al eje neutro. Entonces, a partir de una simple ecuación, conociendo la excentricidad del centro de presión, conozco la ubicación de la línea neutra asociada a ese centro de presión. ¿Me siguieron todo este menjunje que hice de idas y vueltas? Porque es más o menos interesante todo eso. Más o menos, más que menos. La verdad que más o menos. No. Bien, perfecto, gracias. Me sirve eso. Entonces, primero y principal. Agarramos esta expresión de tensiones. Pasamos acá diciendo MI es igual a EZ por miserio por N y MZ es igual a menos EI por N. Llegamos a esto que está acá. Este es el paréntesis de lo que sería esta expresión. Si yo hago así, así, esto lo multiplico por N. Entonces, ahora sí, esto es sigma. Y yo me quedo solo con la parte de adentro, porque estoy en fricción compuesta, y yo sé que N no vale 0, porque estoy en fricción compuesta. Entonces agarro y digo, bueno, para que esto valga 0, ¿ok? Para que esto valga 0, todo el sigma, y pueda encontrar el eje neutro asociado a un centro de presión cualquiera, de excentricidad EZ y EI, tengo que igualar el paréntesis a 0. ¿Ok? Entonces agarro y digo eso, bueno, igual el paréntesis a 0. Entonces saco esto que está acá, tacho esto porque igualdad está mal, y me queda esta expresión que está acá. Igual el paréntesis a 0. Esa es mi expresión para la línea neutra en el caso de flexión compuesta. Simple u oblicuo, es lo mismo. Ahora bien, digo, ¿qué pasa si el centro de presión pertenece al eje Z? Bueno, es un punto acá arriba o acá abajo, cualquiera que pertenezca al eje Z, entonces la excentricidad de I vale 0. Eso creo que hasta ahí me siguieron todos. Y yo agarré y de esto que está acá, digo, bueno, vamos a llevarlo al caso que la excentricidad de I valga 0. Bueno, entonces obtengo esta expresión que está acá. Esta que está acá es la misma que está acá, pero con la excentricidad de I igual a 0. Hasta ahí estamos bien. Si lo multiplico por la normal,
y vamos a cambiar un poquito esto, me da igual a sigma. ¿Bien? ¿Eso por qué? No entendí muy bien qué representa el centro de presión. No entendemos muy bien qué representa el centro de presión y es una buena pregunta porque es importante que quede claro. El centro de presión es el punto al cual yo reduzco todo mi sistema de fuerzas que tengo en la sección, de modo tal de representar todos los efectos sobre la sección con solo un esfuerzo axial aplicado en ese punto. Lo dije muy complicado. Pero, en definitiva, yo tengo un conjunto de esfuerzos. Sería como la resultante de todas las fuerzas que se está aplicando. Algo así. Yo tengo, lo voy a dibujar negativo porque así se nota más. Yo tengo un MI, tengo un MZ y tengo además un P o un N, vamos a ponerlo así. Un N, ¿ok? El centro de presión es el punto en el cual... No tenemos nada de corte ni nada. Nada. Solo estamos con cosas que nos generan tensiones normales, que por ahora las que conocemos son esfuerzo normal y esfuerzo de momento flector. Nada más. ¿Ok? Solo con eso estamos. Entonces, el centro de presión es el punto en el cual yo, si aplico el esfuerzo normal, obtengo MI y MZ. Entonces me termina quedando el esfuerzo normal y el momento MI y MZ generado por la excentricidad del esfuerzo normal. Entonces déjenlo pensar un poquito. Entonces, esto es, va a estar para I positivo y va a estar por acá y después va a estar por arriba. Entonces me va a quedar por acá. Entonces, bueno, tal vez... Entonces, al poner en cero la excentricidad, te fijas en qué valor de Z, si pones en cero la excentricidad en I, te fijas en qué valor de Z estaría el centro de presión. Y Claro. después al revés Sí. lo otro y ahí ya está, ya donde está el centro de presión. Eso es lo que estás haciendo. Es algo así, sí. Eso es lo que estaba tratando de hacer para pensar dónde estaba el centro de presión. Pero la idea, el concepto, la definición del centro de presión es el punto al cual yo reduzco todo mi sistema de fuerzas, de modo tal de tener solo un esfuerzo normal y que eso me represente todos los efectos sobre la sección. ¿Ok? Entonces yo pongo solo, en lugar de poner todo este menjunje que puse acá, de MZ, N y MI, esto lo voy a dibujar de vuelta con otro color. Si me deja, no me deja. Ok, bueno, no importa. Ahí pongo ahí en el centro de presión el esfuerzo normal. Y todo esto ya me representa lo mismo que todo esto. ¿Ok? Y esa es la definición del centro de presión. ¿Está bien? ¿Queda claro la definición? Y la excentricidad, o sea, entiendo la fórmula, pero ¿qué representaría la excentricidad? La excentricidad es la distancia que yo tengo que mover a mi esfuerzo normal, de modo tal de que ese esfuerzo normal me genere el momento que tengo en la sección. Entonces... ok, la excentricidad sería la distancia. Es solo la distancia, es una distancia nada más. Fíjate, a partir de, bueno, ustedes lo que habían visto antes, era que M era igual a N por E. Momento tiene unidad de fuerza por longitud, esto tiene unidad de fuerza y esto tiene unidad de longitud, para que dé. ¿Ok? La excentricidad es una distancia, nada más. Es la distancia a la cual yo muevo mi esfuerzo normal para que me genere el momento del cual estoy pensando. Voy a mover una distancia en Z para generar un momento en I y voy a mover una distancia en I para generar un momento en Z. Ahora eso lo vamos a entender un poquito más cuando vaya desarrollando esto en el núcleo central, pero es importante que entiendan el concepto de centro de presión. ¿Eso más o menos quedó claro? ¿O hay alguna otra duda? Y háganla, por favor, porque es importante. Por mi parte, sí, quedó claro. ¿Por el resto de las partes? Sí, también. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok, entonces tenemos claro el concepto de centro de presión, eso es bueno. Entonces, voy a borrar un poco todos los archivaches que hice acá, si me lo permiten. Bien, esto también lo borro. Y vamos a volver a lo que estaba diciendo. Entonces, teniendo claro el concepto de centro de presión y por lo tanto el concepto de excentricidad, bueno, agarro y digo, voy a un caso particular. Solo un caso particular y nada más. Y digo, si el centro de presión pertenece al eje Z, ¿ok? Y es un caso particular, solo eso. O sea que está sobre este eje que estoy marcando con el puntero láser.
¿Qué va a pasar? Bueno, mi excentricidad en I vale 0, porque así lo definí, es el caso particular que estoy definiendo. Bueno, si EI vale 0, lo que tengo en lugar de toda esta ecuación de acá es esta ecuación de acá, que si yo la multiplico por la normal, me da las tensiones. Bien, este paréntesis o esto que está acá, multiplicado por normal, me da la tensión. Y ahora les pregunto, si yo quiero hallar la línea neutra asociada a ese centro de presión 1 que yo definí arbitrariamente, ¿qué tengo que hacer con estas tensiones? Bueno, eso ya lo saben. En la línea neutra las tensiones valen 0. ¿Ok? ¿Ahora sí me van siguiendo esto? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, yo les había preguntado que, bueno, en definitiva, si yo agarro directamente y hago la magia que puedo hacer yo con la presentación, que es borrar el esfuerzo normal, por lo tanto, borro la igualdad a sigma y dejo solo la igualdad a 0. ¿Ok? Entonces, igualando esto a 0, obtengo mi ecuación de la línea neutra. Pero en este caso, como yo ya sé que mi excentricidad respecto de I es 0, se me borró todo este término. Entonces, esta ecuación de la línea neutra solo depende de z. ¿Ok? Entonces, esta distancia z, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser justamente la distancia de la línea neutra al baricentro. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí estamos. Entonces, como esto de vuelta era la ecuación de la línea neutra, este z que está acá, que es la única variable que no tengo determinada, va a ser la distancia de la línea neutra al baricentro. ¿Ok? Y yo podría... ¿Alguien iba a decir algo? No, que dije que sí. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, yo podría agarrar y directamente de acá despejar esto que está acá. Si quieren lo hago, es un despeje relativamente sencillo, no creo que me consuma demasiado tiempo. Z es igual a menos 1 sobre área, porque llevé eso para un lado primero, y después llevo el J ahí multiplicando y el EZ dividiendo. Esta ecuación es la misma que está allá arriba, es la misma que esta, así que me permito borrar todo esto que está acá. Bueno, lo dejo, no pasa nada. Y con esto hay algo muy importante, que es que ya podemos determinar para un centro de presión cualquiera sobre el eje Z la línea neutra, porque J es una propiedad de la sección, A es una propiedad de la sección, esto lo definí yo arbitrariamente, solo sé que está sobre el eje Z, cualquiera que yo elija, voy a poder determinar el Z, es decir, la ubicación de la línea neutra para cualquier centro de presión ubicado sobre el eje Z. Y además no solo esto, sino que hay una conclusión más importante de esta ecuación que está acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo este centro de presión que lo alejé un poquito más del baricentro? ¿Para dónde se mueve la línea neutra? ¿Para arriba de la línea neutra 1 o para abajo de la línea neutra 1? A ver, ¿cómo podrías repetir eso? Sí. ¿No? Yo tengo esto que está acá y digo, con mi centro de presión 1 hallé la línea neutra 1. Ahora les pregunto, si yo pongo un centro de presión 2 que está un poco más alejado del baricentro que el centro de presión 1, ¿la línea neutra 2 va a estar más cerca o más lejos del baricentro que la línea neutra 1? ¿Podemos saberlo? Más cerca. Y sí, más, no, a ver, espera, más abajo sería. Más abajo. ¿Y cómo lo saben eso? Y porque te tiene que dar el mismo momento en I, te tiene que dar, entonces la distancia, no sé, estoy flasheando por ahí. No, pusiste. Puede ser, la verdad no lo había pensado por ahí. Uy, bueno, ya lo spoileé. Pero bueno, no importa. Ahí abajo. No, a ver, son dos centros de presiones y yo no estoy hablando nada respecto al momento en I, momento en Z, no estoy diciendo nada. Solo estoy hablando de propiedades de la No, sección. pero el centro de presión no era el lugar donde ponía la fuerza para que se anule. Es el lugar O sea, para que se anule no, sería para que sí, en realidad sí, para que se anule para que con esa fuerza que pongas ahí, con ese esfuerzo normal, se anule el momento que está aplicado sobre el Eso es baricentro. correcto lo que estás diciendo. En realidad no es que se anule, sino que sea exactamente igual a lo que yo tenía antes. Pero yo no estoy hablando ahora de que el centro de presión. No estoy hablando ahora de que el centro de presión 1 y el centro de presión 2 me generan el mismo efecto sobre la sección. Eso no puede pasar, porque si no tendría un N1 y un N2, y entonces ya ahí no tengo el mismo normal en cada uno, no puede pasar eso.
¿Ok? Es medio complicado, bueno, tal vez sí puede pasar, pero no va por ese lado. ¿Ok? No nos metamos por el momento. Esa era la definición de centro de presión. Ahora lo que estoy haciendo es definir centro de presiones arbitrariamente. Y ya. Después nos podemos poner a pensar un poquito de eso si querés. Pero por ahora no me voy a meter en eso. Entonces, yo me quiero centrar pura y exclusivamente en esta ecuación que hallamos acá. Y nada más. Entonces, está bien, me dijeron que estaba más cerca. Eso ya está, lo dejo porque ya me mandé el moco. Pero quiero pensar un poquito por qué está más cerca. Bueno, a ver. Tengo un EZ del CP1. Ese es menor que el EZ del CP2. Yo lo pienso por ese lado, ¿no? Más fácil. Me centro en la ecuación esta que está acá. Entonces, como el denominador para el CP1 es más chico que para el CP2, entonces el Z va a ser más grande. ZCP1 va a ser mayor a ZCP2. O bueno, en realidad LN es esto. LN. LN. Y esto es algo bastante fuerte, porque estamos diciendo que cuando me voy alejando del baricentro con el centro de presión, me voy acercando al baricentro con la línea neutra. ¿Ok? Siguen la misma tendencia. Ambos se mueven para abajo, digamos, en este caso. ¿Se ve? Y esto lo saqué por esta ecuación que está acá. Hay un principio de, ¿cómo se llama? De reciprocidad, o un teorema de reciprocidad. Bueno, en definitiva, lo importante, no me acuerdo cómo era el asunto, pero lo importante, el concepto, es que a medida que me alejo del baricentro con el centro de presión, me acerco al baricentro con la línea neutra. Y a mí me gusta ver todo con casos extremos. Entonces, supongamos que, por ejemplo, tenemos un centro de presión acá, en el baricentro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tengo un centro de presión en el baricentro? ¿Cuál es la definición de centro de presión? El lugar donde el esfuerzo normal te genera los momentos. Bien, y si yo aplico ahí el CPG, lo voy a poner. ¿Significa que no hay momentos? Ok, entonces, ¿qué tengo? En un esfuerzo axial. Solo fuerza axial. Y en ese caso, la línea neutra, ¿dónde está? ¿En el impropio? Bien, esa palabra mágica que todos en algún momento escuchamos, está muy lejos, ¿ok? Me voy alejando. Vean la tendencia, me voy moviendo para arriba. Bueno, la línea neutra se va moviendo para arriba. En particular, cuando estoy justo ahí, acá, bueno, la línea neutra se me fue al infinito, me fue muy lejos, ¿ok? Entonces me queda un diagrama todo uniforme en toda la sección. ¿Qué pasó? Este Z lo hice tender a 0, entonces este Z me tendió a infinito. Es lo mismo, lo dije lo mismo de distintas formas. Quiero pensar en otro caso extremo. Vamos al caso en el cual en lugar de acercarme mucho al baricentro, me alejo mucho del baricentro. Entonces me voy muy para abajo. Tanto que me queda en el infinito. ¿Dónde queda la línea neutra? Vamos a llamarlo CP infinito. ¿Dónde queda la línea neutra? ¿Cuál es la excentricidad en Z de este CP infinito? Tatán, tatán. Sí, los perdí mal. Tal vez es tan trivial la pregunta que no me... O tal vez es tan... No sé. Tienen algo aunque sea. A ver, estoy poniendo un centro de presión que está muy lejos del baricentro de la sección. Muy lejos. Tan lejos que puedo decir que eso es casi infinito. Quieren dar una dimensión, digamos que es 100 metros. ¿Ok? 200 metros, 1 kilómetro. No importa, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Este EZ, a medida que eso pase de 100 a 200 metros a 1 kilómetro y sigo aumentándolo, se va haciendo cada vez más grande. Bien. Y entonces el Z, que era la posición del eje neutro respecto al baricentro, se va haciendo cada vez más chiquita y más chiquita y más chiquita. Cuando llegue a una excentricidad en Z
que es infinito, o bueno, cuando intente llegar a eso, z me va a tender a 0, con lo cual la línea neutra asociada a ese CP infinito es esta línea neutra infinito. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Y es medio complicado de cazarlo así de una, pero imagínense ustedes el caso, ¿no? Tengo una sección que es el celular que tengo yo acá. Tengo la sección. Entonces, si le aplico un esfuerzo acá directamente, bueno, entonces tiene parte normal y parte momento. Parte normal y parte momento. Lo giré porque es el momento. Ahora, si lo hago acá, este esfuerzo normal que apliqué ya empieza a jugar un poquito menos y el momento cada vez es más. Si me alejo mucho, que yo ustedes no lo ven de la pantalla, bueno, vale, lo tengo por acá porque lo estoy viendo yo solo, y ya va a jugar todo el momento que me va, porque el brazo de palanca es tan grande que solo me está haciendo jugando el momento. Y el normal como que empieza a ser cada vez más despreciable. ¿Ok? Es un concepto medio complicado. Pero lo importante es que nos quedemos con esta ecuación. ¿Ok? Y que hay una reciprocidad entre la distancia del centro de presión al baricentro y la distancia de la línea neutra al baricentro. Cuando yo me alejo del baricentro con el centro de presión, me acerco al baricentro con la línea neutra. Y viceversa. ¿Ok? ¿Ese concepto lo tienen? Sí, Cristian, lo tenemos. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias por responderme. Sí, capitán, estamos listos. Entonces, sí, saco esta cosa rara que puse yo con el CP infinito y paso a un CP3, bueno, vamos a tener una línea neutra, como dijimos, que va a estar más cerca que la línea neutra 2 del baricentro. Entonces va a tener una línea neutra por ahí. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Bueno, ¿qué notan de particular? ¿Qué pasa con la línea neutra asociada al centro de presión 2? ¿Alguien se anima a decirme cómo va a ser la deformación en este perfil con la línea neutra 2? Y la parte de arriba no se deforma y la de abajo se deforma mucho. La parte de arriba no se deforma, o sea, lo que me están diciendo por ahí es que la línea neutra acá es 0 y acá abajo se me deformó mucho. No sé, pongámosle más para ponerle algo, pero es lo mismo, lo pongo en cualquiera. Bien, este es mi diagrama de epsilon. Excelente, para la línea neutra 2, vamos a ponérselo para 2. Excelente, entonces eso es un caso muy particular en el cual si yo aplico un esfuerzo normal en el centro de presión 2, entonces ese esfuerzo normal me va a generar un momento tal que tenga una línea neutra donde está la línea neutra 2, y eso me va a generar una deformación del mismo signo, va a ser el caso límite en el cual tenga deformaciones del mismo signo en toda la sección. ¿Qué pasa en el CP1? Bueno, planteo exactamente lo mismo que me dijeron por ahí. Bueno, vengo acá. La línea neutra se define como la línea en la cual las deformaciones son nulas. Acá entonces tengo deformaciones nulas y bajo linealmente, porque la sección se mantiene plana, digámosle más, no importa, y empieza acá el diagrama, ¿ok? Porque ahí empieza mi sección. La parte de arriba no es el diagrama, pero es para empezar, para que me sirva como idea para ver la linealidad. Entonces, ¿qué está pasando? Este diagrama, asociado a una normal aplicada en el centro de presión 1, también verifica que es un diagrama que tiene todo el mismo signo, pero no es un caso límite. ¿Lo ven? Este caso es menos límite que este, porque en este caso tengo una fibra, que es esta que está acá, con deformación 0. En este caso, la fibra esta tiene una deformación que ya no es 0 y que es mayor a 0, por lo que dije yo acá, pero ya no es límite. En particular, a medida que me voy acercando al baricentro y llega al baricentro justo, como dijeron antes, en el baricentro va a tener un diagrama de deformaciones que va a ser todo uniforme. ¿Ok? Entonces, justo en el baricentro tengo un diagrama de deformaciones, que eso créanme que es uniforme. Entonces, epsilon por el centro de presión del baricentro. Este es el epsilon por 1. Bien, entonces, para cualquier punto, desde el centro de presión 2 hacia el baricentro, cualquiera de esos puntos, me generan una deformación en la sección todo mismo signo. O por lo tanto, una tensión también. ¿Ok? ¿Ese concepto quedó claro? Porque esto es fundamental.
Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, como hice esto mismo, podría haber hecho lo mismo para arriba, siempre moviéndome sobre el eje Z. Entonces puedo hallar un CP4, que por más que no lo sea ciencia cierta, haya un CP4, tal que la línea neutra me quede justo tangente, es decir, que me sea otro caso límite como era el CP2 con la línea neutra 2, para que las deformaciones me queden todas del mismo signo. Por lo tanto, las tensiones también. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, ahora va a pasar que cuando yo me mueva de CP4 a CP2, es decir, toda esta línea que está acá, de CP4 a CP2, las deformaciones van a ser del mismo signo. Y por Hooke, las tensiones también lo van a hacer. Ese es el concepto que empiezo a introducir con núcleo central. El núcleo central se define como la sección, la parte de la sección, en realidad no es la parte de la sección, es como el área en la cual si yo aplico un centro de presión, qué mal que lo dije, vamos a decirlo así, total, para que lo entiendan ustedes. El núcleo central es un área en la cual si yo cualquiera de esos puntos que pertenecen a esa área la uso como centro de presión, obtengo un diagrama de tensiones o de deformaciones, lo cual es igual, todo el mismo signo. En particular acá lo que hicimos fue hallar una línea, pero vamos a ver que eso no es solo una línea, sino que va a ser un área, porque vamos a poder hacer algo parecido para el eje Y. ¿Ok? Si este concepto está claro, que no es nada fácil y me extraña un poquito, pero vamos a ir desarrollándolo despacito, podemos agarrar y plantear todo esto pero para todas las opciones posibles, todos los casos límites y demás. Entonces, para eso vamos a agarrarnos del ejercicio anterior que explicó Agustín, el ejercicio 2. Entonces, tomamos esta sección que es la del ejercicio 2 y lo que vamos a decir es que para hallar el núcleo central solo será necesario hallar los vértices de este. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes, ¿no? Si yo tenía acá el CP1 y el CP2, yo sabía que cualquiera de estos puntos entre el CP1 y el CP2 iban a pertenecer al núcleo central. Porque cualquiera de esos puntos que yo marqué con una línea roja, usados como centro de presión, es decir, si yo aplico un esfuerzo normal, solo un esfuerzo normal en cualquiera de esos puntos pertenecientes a esa línea roja, entonces voy a tener un diagrama todo de un mismo signo. Y eso quiere decir que pertenece al núcleo central. ¿Ok? ¿Entienden este concepto? En serio es muy importante que me entiendan esto para poder seguir avanzando. Si están perdidos, díganmelo. Y tal vez me detengo un poco más y después lo sigo desarrollando en la clase que viene. Sí, o sea, la idea es que en la sección tengas tensiones de un solo signo. Tensiones y por tanto deformaciones o al revés de un mismo signo. Sí, ese es exactamente el punto. Bien. Entonces yo lo que hago, de vuelta, lo repito despacito por las dudas, y es más, escribo un poquito también, núcleo central, entonces, vamos a escribirlo a ver si me sale. Centro de presión pertenece al núcleo central, entonces, sigma y epsilon de un mismo signo. Eso ya no sé cómo escribirlo. De un mismo signo. En toda la sección. En toda la sección. ¿Ok? El núcleo central se define como eso. Como el conjunto de puntos, el área, que incluye todos los puntos que usados como centro de presión, me arrojan un diagrama de tensiones y por lo tanto de deformaciones de un mismo signo en toda la sección. ¿Lo digo de otra forma? ¿Sigue sin entenderse? ¿O siempre se entendió y estoy siendo redundante? Cualquier cosa, dígame, pero es importante un feedback. Sí, se entiende cuál es la importancia. Ok, y se entiende también que entonces esta línea roja es una línea tal que si yo aplico centro de presión por ahí, por ejemplo, que pertenece a la línea roja, va a ser, me va a arrojar un diagrama de tensiones y por lo tanto de deformaciones de un mismo signo en toda la sección. ¿Eso también está claro? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces dejo de ser redundante y voy a avanzar con lo que sigue en la diapositiva. La presentación. Entonces, lo que dice acá es, bueno, directamente vamos a agarrar y decir, bueno, establecer casos límites y definir justo todo el perímetro de ese núcleo central, ¿ok? Que va a ser un área,
lo definimos todo. ¿Y cómo lo definimos ese? Bueno, ese perímetro. Bueno, lo definimos a partir de establecer casos límites. Ya sabemos que la línea neutra 1 es un caso límite y la línea neutra 2 es otro caso límite. Vamos a definir otros casos límites. Esos casos límites son aquellos en los que la línea neutra es tangente a la sección. La línea neutra 2 es tangente a la sección, no es secante, es tangente. La línea neutra 1 es tangente a la sección. ¿Ok? ¿Conocen, ubican alguna otra línea que sea recta, que sea tangente a la sección? Y podemos usarlas como si fueran verticales, hacer el mismo análisis, pero líneas neutras en verticales. Ok, perfecto. Yo planteo, por ejemplo, esta que está acá. Esta que está acá. Esta que está acá. Esta que está acá. Y ahí estamos bien, ¿no? Sí, o podría también tirar una, no sé cómo se dice, a la parte central. Quiero detenerme en tu respuesta sí. ¿Por qué decís que está bien esto? Porque está todo el área adentro, algo así, ¿Está todo el área adentro? de la afuera, puede ser. En esta línea neutra que planteé acá, que supuestamente son líneas rectas. Si yo planteo esta línea neutra, ¿me da todo diagrama del mismo signo? No, ahí no. En ese caso no. Claro, supongamos que nos quedamos con esa línea neutra. La marco más fuerte. ¿Cuál va a ser el diagrama de deformaciones y por lo tanto de tensiones? Bueno, trazo una perpendicular a la línea neutra. Veo dónde están los extremos de la sección. Por la línea neutra tiene que ser 0. Y vamos a hacer chiquito porque si no se me hace enorme. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? No, no me entienden. Entonces me pregunto, este diagrama de deformaciones, epsilon, que dibujé ahí, ¿es todo el mismo signo para toda la sección? No. ¿Qué pasa con esta parte? Esa parte, si esto es más, esta parte que está acá es menos. ¿Ok? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque nosotros dijimos que queríamos encontrar líneas neutras que fueran tangentes. Y esta es secante, porque me corta la sección. ¿Ok? Entonces esta línea neutra que yo planteé a propósito acá, me corta la sección, entonces no es tangente, es secante, no sirve. Esta no servía. Si estamos de acuerdo con esto, les voy a pedir ahora sí que me digan cuáles son algún otro ejemplo de línea neutra que sea tangente, como la línea neutra 1 y la línea neutra 2. Que sea tangente, pero a la parte de afuera, en la de arriba. ¿No? Ok, perfecto. Si es tangente en una parte, es tangente... Bueno, está bien, pero te entiendo. Sí, tangente, vos decís eso que dibujé yo, para más arriba. Ok, sí, perfecto. Eso. ¿Algún otro? Bueno, sí, naturalmente el que sale evidentemente es este. Y ya me permito borrar la otra que está mal. Esta no, esta está mal. Y ahora procedo a borrarla suavemente. Bien. ¿Alguna otra? Una que sea inclinada, pero que toque una tangente de ese perfil. Que sea inclinada, pero que toque una tangente del perfil. No, no entendí. Perdón. Una inclinada que pase por una de las puntas, por ejemplo, creo que dice. Sí, es. Ok, entonces, por ejemplo, esto. Eso es tangente, ¿cierto? Ese es un caso particular que estoy agarrando y girando de la línea neutra 1 a la que llamo línea neutra 3. ¿Ok? Estoy como girando. Vengo así y voy girando sobre este puntito de ahí, voy girando, 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 girando y llega a la línea neutra 3. Bárbaro. Eso es cierto. ¿Hay algún otro? Bueno, puedo aplicar lo mismo en todos los vértices.
En todos los vértices. En este puedo aplicarlo. En este de acá puedo aplicarlo. Y en este. Sí, pero tendría que pasar por la otra punta de abajo. Bien, está bueno lo que dicen por ahí. Voy a borrar esto. Y esto. ¿Qué pasa? Sí, yo puedo girar respecto a este punto, por ejemplo. Pero no puedo girar mucho. Si yo giro mucho, ¡tuc!, secante, no me sirve. Entonces tengo que girar, o puedo girar, hasta cortar este punto que está acá abajo. ¿Ok? Ese es mi límite. Cuando llego ahí, bueno, esto intenta hacer una recta, como siempre digo. Hasta ese punto estoy garantizando que la recta, la línea neutra esa, no es secante, sino que está haciendo tangente. ¿Ok? Y puedo hacer lo mismo del otro lado. Y ya ahí sí quedan definidos todos mis casos extremos de línea neutra de este perfil, que es un poquito complicado, por eso lo traemos en este ejercicio. Y con estas líneas neutras voy a poder definir los puntos más extremos, digamos, o los puntos que pertenecen al perímetro de mi núcleo central. ¿Ok? Entonces, en lugar de dejarlo así dibujado feo como lo dejé yo, vamos a pasar a la siguiente y lo dejo dibujado como está acá. ¿Alguien se opone a esto? ¿Tiene alguna otra sugerencia de línea neutra que sea extrema? Bien, nadie se opone ni tiene otra propuesta, lo cual es positivo. Estas son los 6 casos que tenemos, en este caso en particular, de líneas neutras que sean tangentes a la sección. Y hay una cosita más que quiero decirles al respecto, que es que tenemos que recordar, y siempre, y esto aplica siempre, que la línea de fuerzas y la línea neutra, acá su índice I, para referirnos a una misma línea neutra o línea de fuerzas, son conjugados de inercia, es decir, la línea de fuerza 1 es conjugado de inercia de la línea neutra 1, y lo mismo con la 2, y lo mismo con la 3, y así. Además, la línea de fuerzas siempre pasa por el baricentro, y además siempre contiene el centro de presión. ¿Ok? Siempre. Entonces, 3 cosas importantes, por 4, no sé cuántas dije. Línea fuerza, línea neutra, conjugado de inercia. Línea fuerza pasa por el baricentro. Línea de fuerzas contiene al centro de presión. Creo que conté bien. 4, no sé. 3, 4, por ahí anda. Bien, perfecto. Además de esto, ¿qué pasa? ¿Qué particularidad tiene, por ejemplo, la línea neutra 1? ¿Qué marcable? ¿Qué particularidad, ¿sí es así? ¿Sí? Tiene la línea neutra 1? ¿Cuáles son los ejes principales de inercia de esta sección? El I y el Z. ¿Y eso cómo lo saben? Porque son de simetría. ¿Los dos son de simetría? El Z de simetría, el I Perfecto. Bien. El Z de simetría y el I es el perpendicular que pasa por el baricentro. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? La línea neutra 1 es paralela al eje principal de inercia I. Entonces, y ahí sale esto que está acá, como la línea neutra 1 es paralela al eje principal de inercia I, entonces la línea de fuerza 1 va a ser paralela, va a pasar por el baricentro con dirección en Z, va a ser Z. Lo mismo va a pasar con la línea neutra 2, entonces la línea de fuerza tanto de la línea neutra 1 como de la línea neutra 2 es esa línea que dibujé yo ahí. Esto es LF1, que es coincidente con LF2. ¿Y esto cómo lo podemos ver también? ¿Cuál era el centro de presión que me daba como resultado de la línea neutra 1? Bueno, era un centro de presión que estaba por acá. Ese era el CP1. ¿Y cuál era el centro de presión que me daba como resultado de la línea neutra 2? Bueno, un centro de presión que está por acá, CP2.
¿Qué particularidad otra vez tienen CP1 y CP2? Que ambos están sobre el eje Z. ¿Qué particularidad tiene la línea de fuerzas? Que el centro de presión está contenido dentro de la línea de fuerzas y pasa por el baricentro. Entonces, con saber el CP y conocer el baricentro, sé por dónde pasa la línea de fuerzas. Y por eso también puedo decir que esta es la línea de fuerzas. ¿Ok? Podría ser exactamente lo mismo con la línea neutra 3 y 4. Como son paralelas al eje principal de inercia Z, entonces, ¿cómo va a ser la línea de fuerza de la línea neutra 3 y la línea neutra 4? ¿En qué momento los perdí? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Y se marchó? Puedo repetir la pregunta. La primera pregunta era si la línea neutra 3 y la línea neutra 4 tienen la misma dirección que el eje Z, o sí, dirección, entonces, ¿cuál va a ser la línea de fuerza asociada a estas dos líneas neutras? La segunda pregunta fue, ¿en qué parte me perdieron? O los perdí yo en realidad. Es culpa mía, no de ustedes. Sería, a ver si entendí. Dale, a ver. Estabas preguntando por la línea de fuerza de la 3 y la 4. Sí, Ok, entonces si tiene que ser un eje conjugado de inercia, tiene que ser perpendicular a estas dos. Tiene bien, que pasar por el baricentro. O sea, que sería el eje Y. perfecto. Ok, gracias. ¿Por qué otra razón podemos saber esto? Porque ¿qué centro de presión me va a arrojar una flexión compuesta que tenga como línea neutra la línea neutra 4? ¿Qué centro de presión me va a generar la línea neutra 4? Un centro de presión ubicado por acá. ¿Y qué centro de presión me va a arrojar la línea neutra 3? Este es CP4. Bueno, va a ser simétrico, ¿no? Va a estar por acá. CP3. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que hicimos antes con el eje Z, ahora lo hacemos con el eje Y. Es exactamente lo mismo. La línea de fuerzas contiene el centro de presión y pasa por el baricentro. Bueno, listo, ya está. Contiene el CP4, pasa por el baricentro, entonces esta es la línea de fuerza 4. Contiene el centro de presión 3, pasa por el baricentro, entonces esta es la línea de fuerza 3. Es lo mismo. ¿Ok? Ya cuando nos metemos con 5 y 6, que son las naranjas estas, es un poquito más complicado, así que no lo voy a hacer ahora. Pero es importante que todas estas cositas se empiecen a lubricar un poquito. Es difícil, pero son cosas que tienen que tener claras. Esta propiedad de acá. Bien. Bueno, lo que sigue del ejercicio termina siendo bastante más trivial que todo esto. Acá estamos dibujando lo mismo, pero bien dibujado, no como lo dibujé yo. Es exactamente lo mismo. Ahora lo que sigue el ejercicio lo voy a avanzar relativamente rápido. Solamente para poder resolver, tenemos que resolver primero este problema que tenemos acá. Eso no tiene que pasar más, eso no es sigma. Para resolver efectivamente el problema que era hallar el núcleo central de esa sección doble T, pero con alas desiguales. El ala de arriba era más grande que el ala de abajo. Un detalle de todo esto, ¿no? Si vemos esto que está acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo un centro de presión tal que, o mejor dicho, estamos eligiendo una línea neutra, es decir, un Z y un Y, tal que el diagrama de tensiones sobre toda mi sección sea de un mismo signo. Ok. Con eso yo voy a hallar un centro de presión, porque sale de acá. Bueno, entonces, ¿qué surge de esto? Algo muy importante. El área, el J, I y el JZ dependen solo de la sección. Donde yo ubique la línea neutra, las líneas neutras, que son las 6 que hicimos en la diapositiva anterior,
para determinar mi núcleo central depende solo de la forma de la sección. Por lo tanto, estas excentricidades las puedo calcular a partir de conocer la forma de la sección y conocer parámetros geométricos de la sección. Entonces, es importante ver que el núcleo central no depende de la carga, solo de la geometría de la sección. ¿Ok? Y esto es muy importante, no depende de la carga. Ya no importa qué normal aplique, que en definitiva todo esto está puesto en función de normal. No importa qué fuerza normal aplique, jamás. Si yo aplico un esfuerzo normal que vale 800 millones en el baricentro, eso siempre me va a dar, y después aplico un esfuerzo normal de 2, eso siempre me da, en el baricentro también, eso siempre me da un diagrama de tensiones uniforme sobre la sección. Entonces el baricentro está contenido en el núcleo central, siempre, sin importar la carga, el valor de n. Lo mismo aplica para cualquier punto del núcleo central, ¿ok? Es una propiedad geométrica de la sección, no depende de la carga. Bien, entonces, ahora simplemente es reducir todo esto a hacer cuentas. Y nada más, porque ahora queremos hallar la verdadera forma del núcleo central en esa sección que tenemos nosotros. Vamos a empezar con el que ya estuvimos analizando un poco, que es el centro de presión 1, que es este que está acá. Ya lo estuvimos pensando un poco. Si nosotros queremos ver esta ecuación de acá, ¿qué datos tenemos del centro de presión 1 en esta ecuación de acá? La excentricidad en Y es 0. Perfecto, el centro de presión está aplicado sobre el eje Z, entonces la excentricidad en Y vale 0. Perfecto, esto lo sabemos porque ya conocemos la ubicación de la línea de fuerzas. Bien, ¿sabemos a ciencia cierta la distancia EZ? Bueno, si nosotros conociéramos la altura de perfil, que antes, si vuelvo para atrás, van a ver que era un dato, conozco esto. Y conozco, por ejemplo, esperen que estoy viendo, esto que está acá, que lo llamo HG. Entonces, esas son propiedades de la sección que van a estar de datos, lo van a poder obtener relativamente fácil, ¿ok? Porque es ubicar el baricentro, que es este que está acá, donde tengo el puntero láser. Entonces, ¿cuánto vale la excentricidad del centro de presión 1 en Z? Aunque sea en módulo. Se puede despejar de la ecuación. Sí, no sé si está bien escrito esto. La expresión es esta que está acá. Creo que este tendrá que ser HG. Sí, claro que sí. Y en realidad me equivoqué. Lo que estoy determinando es, voy a volver para atrás, conozco la excentricidad en I y ahora quiero hallar otra cosa. ¿Y qué otra cosa conozco? Bueno, sé dónde está la línea neutra. ¿Ok? Entonces lo que hago es eso, determinar el valor de Z. ¿Bien? El valor de Z va a ser, ahora sí, H menos HG en módulo. Es este pedacito que está acá. Todo esto. La distancia del baricentro a la línea neutra. Entonces, bueno, en valor con signos, teniendo en cuenta que mi terna era así, positivo, me queda negativo, ¿no? HG es más chico que H. Este me da un valor menor a 0. Esto es menor a 0. Perfecto, entonces tengo estos dos valores. Excentricidad en I y Z1. Este que está acá y este que está acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Me interesa conocer la ubicación del centro de presión 1. Entonces, lo que tengo que despejar es la excentricidad en Z del centro de presión 1. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué hice? Vamos, si quieren, hacerlo un poquito más despacito en este primer caso. ¿Qué tengo? 1 sobre área más, copio exactamente la ecuación de arriba y después borro y pongo cosas. ¿Ok? Tengo eso.
EI vale 0, entonces todo este término se me anula. Z vale HG menos H. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a borrar este término que está acá, que ya dijimos que se anula porque EI vale 0. Reemplazo, esto me queda así, en el primer, me queda así. Y ahora agarro y digo, bueno, reemplazo Z con el valor que obtuve acá. Z es la distancia del baricentro a la línea neutra. Entonces acá borro esto un poquito. Y digo acá HG menos H. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces a partir de esta ecuación de acá, conociendo que esto vale 0 y que esto vale HG menos H, obtengo esta expresión de acá, donde mi única incógnita, ¿cuál es? Bueno, entonces dato. La excentricidad en Z es mi única incógnita. Bueno, la puedo despejar. Excentricidad en Z es igual a menos 1 sobre área por JI sobre HG menos H. Bien, eso es lo que dice ahí en la diapositiva, que ahora lo copio de vuelta y listo. Solo despejamos, nada más. Lo importante fue esto. Y el concepto detrás de todo esto, ¿no? Bien, entonces, agarro, copio la ecuacioncita, me permito borrar cosas, esto lo vuelvo a tachar, y me queda la misma expresión que tenía yo antes. ¿Ok? Entonces, acá ya conozco la posición del centro de presión 1, que es un punto que pertenece al perímetro del núcleo central. Buenísimo. Voy a hacer lo mismo, pero con el CP2. Esta es la posición, perfecto. Ahora lo mismo con el CP2. Y esta ecuación siempre la tengo acá presente y siempre me acuerdo que esto no es sigma, porque si no tendría que multiplicarlo por normal para que sea sigma. El CP2 será este. Entonces, de vuelta, ya no les pregunto tanto, los incito a preguntar igual, pero no les pregunto tanto yo a ustedes. La excentricidad de ni del CP2, como el CP2 está sobre el eje Z, es 0, por lo mismo de antes. Y ahora, la distancia, recordando que, bueno, esto es H y esto es HG, la distancia a la línea neutra 2 desde el baricentro va a ser directamente HG. ¿Ok? Es esta distancia que está acá. Y es positivo, porque tengo mi terna que es para abajo. Z positivo para abajo. Bueno, listo. Entonces agarro, meto de vuelta todo en esta ecuación. Y tengo esto que está acá. Esto no es un cuadrado, es del CP2. ¿Ok? Esto no es un cuadrado. Por las dudas, este 2 hace referencia al CP2. Y obtengo entonces el EZ del CP2, que es igual a menos JI sobre AHG. Noten que JI depende de la sección, A depende de la sección y HG depende de la sección. Son todos datos, entonces obtuve el CP2. Perfecto, excelente. Ya tengo 2 datos de los 6 que necesito. Bien. Vamos ahora al CP3. El CP3 era el asociado a esta línea neutra, la línea neutra 3. El CP3, como dijimos, va a estar sobre el eje Y. Entonces, en este caso, en lugar de valer excentricidad en I igual a 0, vale excentricidad en Z igual a 0. Lo sabemos porque ya conocemos la ubicación de la línea de fuerza 3, que va de acuerdo al eje Y. Y ahora, ¿qué conocemos? Bueno, sabemos que esto, o bueno, en realidad podemos decir que esto es B. Entonces, esta distancia va a valer B sobre 2. Como lo estoy moviendo de derecha a izquierda, en el sentido de I positivo, eso es positivo. B1 sobre 2, bueno, lo llama B1. Ese B1, B1. Perfecto. ¿Qué hago? De vuelta lo mismo. Entre esta ecuación y esto ya vean que conceptualmente no me está sumando demasiado. Estoy reemplazando la ecuación y listo a partir de conocer estas dos cosas, que esto sí es un poquito más interesante, pero surgen de los conceptos que dije antes. Por eso es importante que los entendieran. Y si no los entendieron, me preguntan ahora mientras voy desarrollando todo esto. Entonces, acá que dice, simplemente esta ecuación es la misma que tengo acá arriba, reemplazando EZ por 0 y EI por B1 sobre 2,
igualo todo a 0 y obtengo el valor de EI no al cubo, sino del CP3. ¿Ok? Y obtengo de vuelta una expresión de este EI, de esta excentricidad en I, que me depende del momento de inercia en Z, el área y el ancho del ala 1, el ala ancha, digamos, del ala más grande, sobre 2. Todas propiedades de la sección. Estas son las coordenadas del CP3. Bueno, ya esto se está volviendo un poquito engorroso. CP4, me queda ahora que... ¿Qué me pueden decir del CP4 respecto al CP3? Y por simetría va a estar igual, pero del otro lado. Perfecto. Vamos a hacer seguramente todas las cuentas. Sí, parece que vamos a hacer todas las cuentas como hicimos antes. Pero vean que esta ecuación es la misma que tenía antes, pero con un menos. Antes tenía, esto es igual a menos EI3. ¿Ok? ¿Y eso por qué está dado? Y bueno, porque me moví para el lado positivo ahora. ¿Ok? CP4 está del lado positivo. Recuerden que este era mi lado positivo. Y CP3 es mi lado negativo. Es solo por eso. Pero era la misma expresión. Y es correcto que así sea, porque es todo simétrico respecto al eje Z. Bien, y ahora viene la parte más divertida, más allá de esto, que no suma nada, que es determinar CP5 y CP6. Y CP5 y CP6, recordemos que eran las líneas neutras que eran tangentes en este punto de acá y este punto de acá, y en este punto de acá y este punto de acá. El problema que surge ahí es que empezamos a tener un problema que no es sencillo porque tenemos, bueno, como dice ahí, ¿no? Un sistema 2×2. ¿Por qué un sistema 2×2? Bueno, porque vamos a tener esta expresión de acá, ¿ok? En la cual, por ejemplo, vamos a determinar cuál es. A ver, vamos a tratar de dibujarlo. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, para la línea neutra 5, el punto A y el punto B, ¿ok? Que es a donde es tangente. Y agarramos y a esos puntos les determinamos sus coordenadas. ¿Ok? ¿Esas coordenadas qué son? Coordenadas de la línea neutra. ¿Cuál es la coordenada del punto A? Bueno, la coordenada del punto A ver si me ayudan un poco, siendo esto. B1, esto, esperen que lo mataré en la nomenclatura de antes. Esto es A. Todo esto es H. Y todo esto es HG. Entonces, la coordenada del punto A, ¿qué es? Primero en horizontal, ¿alguien me dice? En la coordenada de un punto, ¿eh? Yo pensaba que era divertido, no clases. Parece que no es muy divertido o están cansados. Lo dejaste agotado vos, Agustín. Fue toda una trampa. Los aniquilé. Ok, entonces, vamos a directamente pensarlo. B1/2 en I, ok. Me muevo de acá hasta el punto A. El punto A está en B1/2 en I. Me moví todo esto. Y en Z, ¿qué está pasando? Bueno, en Z me moví para arriba, con lo cual eso me indica que es un negativo. ¿Y cuánto me moví para arriba? Bueno, hago toda la altura H, le resto HG, ok, entonces con eso tengo toda esta distancia, ok, todo lo que no tiene HG, es decir, todo esto, y a esa distancia que me quedó le resto A, entonces me queda este cachito de acá. Bien, menos A. ¿Ok? ¿O no? Y si les pido las coordenadas del punto B, ¿se animan a dármelas o no tampoco? ¿No? Bueno, como no hace mucho el cuento, lo voy a decir yo y listo. Pero estoy un poco preocupado y quiero que después me pregunten. En definitiva, la coordenada del punto B es B/2
B2 sobre 2, siendo, bueno, lo había marcado antes, esto B2 y esto HG. Y termino estos dos puntos. ¿Y ahora qué pasa? Lo que pasa es que conozco estos dos puntos, pero no conozco ningún dato, como pasaba antes, de la excentricidad del centro de presión. No conozco nada. Entonces tengo que meter estos dos puntos acá. Y tengo una ecuación de, no sigma, de esto que está acá, con ZA e IA. Entonces lo voy a escribir, por las dudas. Tengo 1 sobre A más EZ, voy a decir, de la línea neutra 5, Z de 5, por ZA sobre JI, más excentricidad en I, del centro de presión 5, por distancia del punto A, sobre JZ, y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación que podrá obtener ZA en función de, perdón, no, podrá obtener EZ5 en función de EI5. ¿Y después qué hago? Hago lo mismo con B. Entonces digo, y acá una separación, 1 sobre A más EZ5 por ZB sobre JI más EI5 por IB sobre JZ igual a 0. Entonces, tengo dos ecuaciones, una para el punto A y otra para el punto B, ambos pertenecientes a la línea neutra 5, con dos incógnitas, EZ5 y EI5. EZ5 y EI5. De resolver este sistema, yo voy a poder hallar el centro de presión asociado a la línea neutra 5, es decir, el CP5. ¿Ok? Es esa que está ahí, el centro de presión va a estar por ahí arriba, está en el cuadrante opuesto, ¿ok? O en el semiplano opuesto. Eso es correcto. Podría hacer lo mismo con la línea neutra 6. Vamos a borrar un poco todo este enchastre. Preocupado porque siento que no me están entendiendo nada. Pero entiendo que es normal porque son conceptos nuevos. Entonces planteo la línea neutra 6, planteo la expresión de los puntos C y D, al igual que como dice con los puntos A y B, que no me quiero detener en eso porque no es importante. Si no lo entienden, después va a salir de geometría. Lo dibujo acá arriba para más o menos tener una idea de la ubicación del centro de presión 6. Y ya con esto, directamente, obtuve todos los puntos que se corresponden, o todos los puntos que pude hallar a partir de estas 6 líneas neutras que pertenecen al perímetro de la sección, del núcleo central. Y la pregunta del millón es, ¿cómo uno todos estos puntos? Como quiera, como me plazca. Como te plazca. Entonces, ok, es una, la verdad, bien, ok. Creo que nunca me dijeron eso, pero me parece que entonces puedo hacer así, o puedo hacer así, que es lo mismo. Ambos me definen el núcleo central. Recordamos que el núcleo central era el área que contenía todos los puntos que tomamos como centro de presión, me dan un diagrama de tensiones todo de un mismo signo. Entonces, si yo elijo la opción 1 más abierta o 2 más cerrada, son áreas distintas, con lo cual, a priori, ninguna estaría bien. Tal vez hay una que está bien. Y si lo suelo con una línea recta. Bueno, sí, siempre la solución es la más sencilla, ¿no? Como tiro ahí por ahí Agustín, traten de ser vagos, porque en general funciona. Vagos en el buen sentido, ¿no? O sea, no Que piensen... laburen los giles. ¿Eh? Que laburen los giles. No es esa la idea que le quiero transmitir tampoco, pero para pensar las cosas, piensen en las cosas más sencillas primero. Si no funciona, vayan a algo más complejo. ¿Ok? Pero lo sencillo en general funciona. Si se están complejizando el problema es porque metieron la pata seguramente en algún lado. Entonces sí, efectivamente esto es una recta. Y acá hay algo muy particular de por qué es una recta y no es otra forma. Y creo que esto era lo que se llamaba el teorema de reciprocidad.
Noten una cosa bastante interesante, que es que cuando yo pase, por ejemplo, de la línea neutra 1 a la línea neutra 3, yo voy a ir girando paulatinamente. Entonces, paulatinamente, ¿qué palabra? Tengo ahí, bueno, tengo ahí una un poquito más parecida a la línea neutra 3 y después tengo la línea neutra 3. Ven que estoy con la línea neutra 1 así y voy girando sobre el vértice que está ahí, sobre este vértice que hago más grande para que no se note mi error de dibujo. Voy girando, 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 girando y me asemejo cada vez más a la línea neutra 3. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Estoy moviéndome desde CP1, y voy a borrar esto, me estoy moviendo desde CP1 a CP3. ¿Ok? Hay algo que van a ver en la teórica, que a partir de esto lo van a poder, supongo, entender un poquito mejor. A partir de pensar un poco esta expresión que está acá arriba, y no me voy a tener eso ahora porque quiero ir a mesa, porque la clase que viene, la semana que viene, tiene un parcialito de Axil. A partir de pensar un poquito esto que está acá, viendo cómo gira la línea neutra 1 hasta hacerse la línea neutra 3, van a poder ver que efectivamente el CP1 y el CP3 están unidos por una recta. Cuando yo giro la línea neutra con respecto a un punto, el CP se mueve en una recta. Cuando yo me mantengo en la línea neutra, esa recta va girando. Bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. Esa es la idea, ¿ok? Giro de la línea neutra 1 a la línea neutra 3, entonces me muevo en una recta de CP1 a CP3. Así puedo hacer con todos. Entonces, de CP3 a CP5, es decir, pivoteé respecto a este punto, pasé de la línea neutra 3 a la línea neutra 5, 1 con una recta, por ese teorema de reciprocidad. Después, de la línea neutra 5 a la línea neutra 2, girando respecto a este punto, 1 así. Bueno, y acá se vuelve un poquito reiterativo, ¿no? Giro respecto a este punto y hago este giro que está acá. Entonces, uno con este, en realidad es al revés, ¿no? De 2 a 6. Después, pivoteo respecto a acá, paso de 6 a 4. Y finalmente de 4 a 1, que es lo que dibujé antes. Y ahí me queda definido el núcleo central. ¿Ok? Si yo lo dibujo un poquito más bonito, es decir, no lo dibujo yo, sino que lo dejo dibujado por la diapositiva, me queda algo como esto. Y uno todos los puntos y me termina dando esto. ¿Ok? Y recordemos que el núcleo central es el área definida por los puntos que tomados como centro de presión originan tensiones del mismo signo. Cualquier punto, incluido la de perímetro como caso extremo, que yo tome de acá dentro, este diamantito medio raro, o de este logo de Superman, puede ser, ¿no? Superman, sí. Lo tome como centro de presión, cualquier punto de acá adentro, me va a dar un diagrama de tensión del mismo signo. ¿Ok? Y es importante ver que el caso extremo, en el cual el centro de presión está en el baricentro, es el caso de esfuerzo normal puro, solo esfuerzo normal. Entonces el baricentro está siempre incluido en el núcleo central. Siempre, no puede ser de otra forma. ¿Ok? No hay chance de que sea de otra forma, porque normal en el baricentro es eso, solo esfuerzo axial, nada más. ¿Por qué? Se lo respondí. Es eso que está ahí. Entonces, por más que me atrasé 25 minutos de lo que tenía pensado para terminar esto, me parece importante que se lleven un par de ideas muy claras y que si no las tienen claras, me pregunten. La primera de toda esta clase es la hipótesis a partir de la cual nos basamos, la gran hipótesis, ¿no? Aparte de las tres primeras que mencionó Agustín, que son siempre válidas, aunque sea por este momento de la materia. Linealidades cinemática, estática y mecánica valen siempre hasta que se los digamos. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos la hipótesis de Bernoulli-Navier, porque en francés no se pronuncian las últimas letras, no importa cuál sea, no se pronuncia. Entonces, Navier. Que me decía que, dicho por alguien que estudia Derecho, las secciones que antes de la deformación eran planas y perpendiculares al eje de la barra, se mantienen
planas y perpendiculares al eje de la barra luego de la deformación, y además giran a un eje al cual llamamos eje neutro. ¿Ok? Definición de eje neutro está ahí implícita, y como consecuencia, como ser la recta respecto de la cual giran las secciones, tengo deformaciones nulas en el eje neutro, y por lo tanto, por linealidad mecánica, tengo tensiones nulas en el eje neutro. Y después, para el caso de flexión compuesta, puedo definir una serie de puntos, en particular el perímetro, de toda una serie de puntos que, tomados como centro de presiones, me arrojan un diagrama de tensiones y, por tanto, de deformaciones de un mismo signo.